Hola, hola, amigos. Bienvenidos nuevamente al comentario semanal de la Parashá. Y bueno, esta semana tenemos la energía de la Parashá Vaikra, que partimos con un nuevo libro de los cinco libros escritos por Moisés, conocidos, digamos, dentro de lo que es el judaísmo como el Humash, eh, los cinco libros escritos por Moshe Rabenu que recibió, no los recibió estos de una vez, ¿no? Creo que lo hemos dicho alguna vez, no recibió estos libros o los escribió de una vez, los escribió durante los 40 años en que estuvo el pueblo en la travesía del desierto, pero lo que sí sabemos es que cuando Moisés subió al monte, las tres veces que subió, en esas tres veces Moisés recibía muchísima enseñanza, mucha explicación y recibió todas las explicaciones de lo que está escrito en los textos. Y bueno, esta parashá es una parashá muy, muy profunda, diría yo, por la temática que aborda. Eh, el tema de los sacrificios, porque la parashá Vaikra significa y llamó. El Eterno llamó a Moshe y le dice, le habla sobre los sacrificios. El tema principal de este libro, el libro nuevo que estamos iniciando, que es Vayikra, que significa justamente así como lo dije, y llamó, es justamente todo el trabajo de los Cohen y de los levitas con respecto a los diferentes tipos de ofrendas que el pueblo debía llevar al tabernáculo, a este Mizcán del que hemos estado hablando en las últimas parashot, esta tienda movible que llevaban por el desierto para digamos, mantener la comunicación fluida entre el mundo superior y el mundo acá terrestre, que estamos acá nosotros sujetos a las limitaciones de la vida física, limitaciones de tener un cuerpo, etcétera, etcétera. Entonces, hemos dicho también que el plan de esto es un plan pedagógico, yo lo he dicho en algún momento, un plan pedagógico, un plan, digamos, como una muestra física de qué hemos de hacer nosotros en relación a lo que es el propósito final o más profundo del Creador con todo este tema del Mishkan, con todo este tema de haber pedido al pueblo que llevaran una ofrenda, todo aquel que tenía el corazón dispuesto, corazón elevado, y que finalmente todo esto estaba relacionado con que el creador quería habitar dentro de las personas. Es decir, entonces, todo lo que se hizo externamente y físicamente no era más que un símil, era más que un ensayo para llegar a este nivel que estoy mencionando de habitar dentro del corazón de las personas. Es por esa razón que también lo explicamos en las otras parashot, que el tabernáculo no está hasta el día de hoy, tampoco está el templo. ¿Ah? Y no pasa nada, porque ese era el plan. Si tuviese el tabernáculo, si tuviese el templo, todavía posiblemente estaría de una forma con luchas y discusiones y peleas por todo el tema de los animales y todas esas cosas, estaría posiblemente funcionando o quizás estaría allí físicamente, no sabemos cómo estaría. Pero bueno, entonces, creo que es una cosa que la vuelvo a repetir porque es muy importante que no perdamos el hilo conductor de lo que venimos tratando de explicar a grosso modo eh, sobre el plan que el creador tiene con nosotros, con todas estas cosas que están escritas aquí en este libro y que nos parecen algunas de ellas a las mentes actuales, a las mentes, digamos, a ver, más intelectuales, de más biná, de más lógica, les parecen aberraciones totales. Por ejemplo, el tema de que se maten animales en lugar del hombre, todo este proceso, el que ha leído el libro de Levíticos y parte con los primeros capítulos, y todo el libro, todo el libro está relacionado con este culto, con esta fórmula que el Eterno ordena de acercamiento hacia Él. Porque aunque normalmente es traducido al español esto como sacrificios de los animales, la palabra más adecuada no es sacrificio, sino es ofrenda. Y aunque la palabra viene de corbán, corbán que significa acercamiento, porque corbán viene de una palabra que es karob y que significa acercarse. Entonces, cuando el Eterno llama a Moshe y le dice, y llamó,
Es decir, llamó y le habla el Eterno a Moshe. A ver, es una metáfora, es una inferencia de que le está diciendo acercaos. Y al llamar a Moshe, que Moshe era el representante de todo el pueblo, junto con Aarón el Cohen, el sacerdote, les está diciendo acérquense a mí de esta forma que yo les voy a indicar. Esta es la forma que tienen que acercarse. Ahora, lo interesante de esto es que esta fórmula de acercamiento al Eterno no es una fórmula que es revelada aquí, en este texto. No, es una fórmula muy antigua que viene de los tiempos de antes prediluvianos, ¿eh? Viene de tiempos muy, muy memoriales. Recordemos que los primeros en llevar unas ofrendas al Creador fueron Abel y Caín. Ellos fueron los primeros en que tuvieron un intento de su corazón de hacer un acercamiento de qué, de su ser. Aquí se le llama también esto pidión hanefesh, es decir, rescate de su cuerpo, de su nefesh, de su vida biológica, rescate. Entonces, ambos, Caín y Abel, ellos llevaron una ofrenda de lo que ellos producían en sus labores. Cada uno tenía una labor distinta que había elegido, un camino distinto. Se dice que Caín era labrador de la tierra y Abel era pastor de rebaños. Entonces, cada uno de ellos llevó una ofrenda y fue aceptada la ofrenda de Abel porque Abel actuó de la forma que se esperaba de él, que no solamente tomase algo, ya lo llevo y cumplo con el rito, punto. Eso es todo. No, no, está escrito que dice la Torá que el Eterno vio a Abel, lo observó a Abel y vio su ofrenda, y luego su ofrenda. Es decir, primero vio el corazón que llevaba al momento de que se dispuso a llevar este acercamiento, esta fórmula que ellos habían heredado. Y aquí vienen las cosas en que uno al indagar un poco en los tiempos pasados, en lo que tenemos, los libros que tenemos y las luces que tenemos, podemos rastrear un poco de dónde vino esto. Bueno, hay un libro que se llama el Sefer Raziel. Sefer Raziel, eh, Ras quiere decir oculto, en el fondo el que revela también, el que trae luz, está relacionado a ambas cosas. Y Raziel es considerado uno de los ángeles de los seres divinos importantes dentro de lo que nos ha sido traído absolutamente por permisión, obviamente, del Creador, porque aunque parezca extraño, hay quienes dicen que este ángel tomó este libro, un ángel que se llama, perdón, el libro mismo que estoy mencionando se llama el Sefer Raziel, el rollo de Raziel. Este ángel tomó un libro del mundo superior, llamemos así, de los cielos, y lo trajo y lo entregó a Adán. Y este libro revela muchísimas cosas, entre ellos la fórmula esta de acercarse al Creador a través de los korbanot, es decir, de estas ofrendas de animales o de otras cosas. Entonces, de allí viene lo que conocemos como génesis de todo este proceso de los sacrificios. Este libro fue entregado primero a Adán. Adán lo recibió. Porque claro, Adán cuando fue sacado, tomó un cuerpo físico y fue sacado del mundo en que fue creado y traído a esta tierra que está aquí. Creo que lo dijimos esto cuando estudiamos la Parashá Bereshit, que Adán no fue creado en esta tierra, en este planeta que estamos aquí. Él fue creado en un mundo distinto, pero él vino aquí cuando le fue dado un cuerpo, fue literalmente desterrado, echado aquí, a este lugar. Es un poco equivalente esto que les estoy diciendo a cuando hemos hablado que cuando los hijos de Israel, dice la Torá en el Sefer Shemón, el libro de Éxodo, inicialmente dice, y bajaron los hijos de Israel, y estaban bajando los hijos de Israel. La Torá habla en un presente continuo de que ellos estaban bajando, y los israelitas estaban bajando a Israel. Es un símil de decir, las Neshamot, las almas superiores, bajan al mundo físico, a tomar un cuerpo físico y bajan a la esclavitud de un cuerpo físico, porque el alma superior no tiene límites, es una energía superior, es una energía que no está sujeta al tiempo y al espacio. Eh, pues el alma perfectamente puede ir al pasado y lo vemos, por ejemplo, cuando soñamos o recordamos nosotros tenemos la habilidad de recordar cosas que vivíamos en la niñez
y no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me ha pasado muchas veces, que a veces como que me vuelo un poco en esas cosas en que uno se queda como con la vista un poco fija, y uno está viviendo un proceso que vivió cuando tenía a lo mejor 10 años, ¿ah? Y lo está viviendo tan nítido que a mí me ha pasado más de una vez que puedo ver, por ejemplo, hasta los detalles más mínimos del lugar en que estaba en esa edad. ¿Qué es eso? Podrá haber muchas explicaciones a nivel actual de cómo recordamos los seres humanos, de cómo está conformada nuestra estructura mental, nuestra psique, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, desde un punto de vista, uno viaja allá. ¿Cómo que uno viaja solamente con el pensamiento o con la capacidad cerebral y la sinapsis y todo eso? No, hay algo mucho más profundo que eso, está claro. Y como también nos ocurre que si vamos a dormir, soñamos y vamos a lugares donde claramente no es un lugar que hayamos estado alguna vez. Vemos lugares que nunca hemos estado. ¿Dónde es eso? La pregunta es, ¿eso es real? Claro, el racional va a decir, no, eso no es real. Es como las alucinaciones que pueda tener un loco o un esquizofrénico. Pero la pregunta es, ¿el mundo del loco, el mundo del esquizofrénico no existe? La respuesta es que sí existe. Lo que pasa es que existe dentro de un marco que para el sentido de la vida que tenemos y que hemos creado no tiene cabida, no tiene entrada. Pero el loco, la persona enferma mental, vive un mundo que sí es real. Porque si no fuese real, la persona no entraría en él. No podemos entrar ni puede venir nada a nuestra conciencia, digamos, a nuestro intelecto, si primero eso no está creado, no está hecho. Entonces, como está hecho, el ser humano puede encontrar algún estado de conciencia, ya sea un estado de conciencia alterado, sano, pero con cierta alteración. Puede entrar en un estado de conciencia o puede ser un estado de locura, pero entra en ese estado. ¿Por qué entra en ese estado? Porque existe, realmente existe. Entonces, cuando hablamos de la Neshama, como dije, baja a este mundo y lo tenemos ejemplificado ahí en estos pasajes que he dicho. Y cuando Adán, volvamos ahora a lo que estaba explicando del origen, cuando Adán fue sacado del lugar en que fue creado llamado el paraíso, o el Gan Edén más bien, porque paraíso es una palabra muy, muy moderna y particularmente de la cultura cristiana, lo que se conoce es el Gan Edén, el jardín, un jardín especial que fue plantado en un lugar particular. Cuando sale de ese lugar el hombre y toma un cuerpo físico y se encuentra con todas las limitantes y se encuentra con todo también con que su capacidad intelectual fue reducida en cuanto a qué, en cuanto a 100%, no sabemos, no tenemos la más mínima idea cuánto potencial utilizamos nosotros realmente, tampoco tenemos idea cuánto es el 100%, ¿eh? Cuando hablamos, cuando uno escucha o lee libros de ciencia y se habla de que tenemos un 100%, claro, eso significa para nosotros en términos técnicos un total, ¿no? Pero ¿cuánto es ese total? Vaya, ¿eh? Vaya que es un total enorme porque nos puede caer el universo en nuestra mente, en nuestra conciencia, y más que eso, entre más lejos mira un telescopio, entre más lejos mira una cosa y nos llega más información, pues, no hay ningún problema que entre en la mente. No hay ningún problema que entre en el conocimiento humano. O sea, hay espacio de sobra. Entonces, ¿cuál es el 100% del ser humano? ¿Cuánto ocupamos cuando hablamos de cuánto equivalente en ese contexto que estoy hablando es equivalente a un 10%? ¿Será equivalente a un 10% de, no sé, de dinero, a un 10% de agua, un 10% de, no sé, lo que sea? Creo que es un 10% mucho más elevado y mucho más potente la capacidad intelectual que tenemos. Bueno, Adán le fue reducido eso, obviamente, por muchas razones que no voy a explicar eso todo ahora, lo he explicado un poco en otras parashot. Eh, entonces, tenía muchas dificultades para manejarse en este mundo y sufrió mucho inicialmente. Por eso fue que este ángel, que podemos decir claramente, fue enviado con ese libro para ayudarle a él cómo manejarse con las leyes naturales, con las leyes universales a las cuales él ahora estaba siendo sometido y que no manejaba ese conocimiento. Bueno, ese libro, el Sefer Raziel, que yo la verdad no aconsejo que lo lea cualquier persona, ¿eh? Yo
De verdad que les digo que es un libro muy potente en el sentido de que tiene conocimientos que son muy elevados y que la persona debe tener una gran preparación de conocimiento de Kabbalah y de Torah y de muchas cosas para poder tener la psiquis, poder tener la capacidad psíquica de manejar bien ese conocimiento. Es un conocimiento muy fuerte, ¿eh? Yo la verdad no aconsejo el Sefer Raziel para que lo lea una persona que está iniciándose en el estudio de cosas profundas sobre la vida, sobre cómo funciona el universo y todas esas cosas. No lo sugiero, ¿eh? No lo sugiero para los principiantes. Es un libro para gente que ya lleva mucho tiempo y sabe muchas cosas. Entonces, ese libro fue pasando luego de Adán, fue siendo heredado a los hijos de Adán y así fue heredado, hasta que llegó ese libro hasta las manos ¿cómo se llama? De Noah, de Noah. Noah también conoció ese libro y allí obtuvo muchos conocimientos. Y es un libro que contiene muchos contenidos de la Torá, contiene muchos de los principios que están contenidos en la Torá. Entonces, independiente de que ese libro sea tan antiguo como se piensa, que precede al tiempo de Adán, o sea, un libro con escritos más recientes, o que haya sido escrito por alguien más reciente, ya tenía, desde el tiempo de Adán, tenía una tradición oral. Por lo tanto, ya se conocía de ese libro. O sea, los detractores de todo esto, porque siempre dicen, pero ¿cuándo fue escrito? ¿Y quién lo escribió? Y esto aquí, y esto allá, ya, pum, como para cortarle la cabeza al proceso de seguir. Entonces, no, la tradición oral viene de muy antaño. Y como digo, hay muchas cosas que salen en la Torá textualmente en ese libro. Como también hay cosas que salen en la Torá que salen en otros escritos de otros reyes y de otros pueblos que rodeaban al pueblo de Israel, o sea, al lugar donde estaba Israel. Entonces dice, entonces la Torá es una copia de muchas otras cosas. ¿Cuál es el problema, señores? No hay ningún problema. Si el conocimiento que tenemos ha sido traído de una sola fuente original. Los primeros hombres fueron transmitiendo eso paulatinamente. Entonces, ¿cuál es el problema que Moshe coincida con otro y con otro y con otro? No hay ningún problema con eso. El problema está simplemente en una cosa de egos y de peleas y de hagamos, no, es que esto aquí, que esto allá, que esto está mal, que esto no sé qué. No, si el contenido es el que vale, el contenido. Una verdad vale de quien venga. Si es verdad, vale. Si es verdad, vale. Entonces, estos conocimientos con respecto a la forma de acercarse al creador, como ven ustedes en lo poco que he dicho, no es una cosa que nace aquí en la parashá. No nace aquí este tema de que habían de ofrecerse animales como corbán, como acercamiento ante el creador. Ahora, quiero decir algo también sobre este libro que es importante que lo diga. Esta para allá, antes de sumergirme un poco más en la temática, eh, está hecho este libro, el libro de Baikra, para que coincida con el mes de Nisan que ya viene. ¿Eh? A ver, les digo al tiro cuándo inicia el mes de Nisan. Estamos a 27, faltan 2 días para que inicie el mes de Nisan. Estamos a 27 de Adar. En 2 días inicia, tenemos Rosh Hodesh Nisan, que es el primer mes del año eh, de, del calendario litúrgico, llamemos así, que está escrito en la Torá, que el Eterno dijo, a contar de este mes para ustedes será principio o cabeza del año. El mes de Nisan o Abid, que equivale a primavera. Entonces, esta para allá no es casualidad de que se lea justamente en los inicios del mes de Aries, del mes que corresponde ¿cómo se llama? Al zodiaco, a la constelación zodiacal que es Aries. Está hecho para justamente en esta condición. Todo está fríamente calculado, como diría el Chapulín Colorado, ¿eh? Y bueno, entonces, porque para que coincida este proceso, o sea, tiene su razón de ser. El Mishkan fue justamente fue inaugurado en el 1 de Nisan. Entonces hay mucha importancia aquí. Comienza el año en el 1 de Nisan, ya dije, con los astros en el punto de Aries, comienzo de año.
inicio de año, por eso la fuerza también del Aries, ¿no? La fuerza del carnero en este sentido que tiene y el fuego que tiene digamos, este signo, esta fuerza zodiacal de de estas almas que están allí en esta constelación, tienen una fuerza muy impetuosa para el que parte la rueda del zodiaco. Fíjense que es una rueda, ¿eh? Porque el tiempo no es lineal. El tiempo en que vivimos nosotros no es lineal como algunos creen. El tiempo es circular. Por eso es que parte y el Eterno ordenó que este fuese el primer mes del año. ¿Y con qué y con cuál signo termina? Con el signo de Piscis. Fíjense, es, parte con el mes más brioso, el mes más brioso, el mes más energético, con más fuego, y termina con el mes con más agua. ¿Por qué? Porque se entiende que las personas cuando partimos en los procesos de reencarnación que pueden ser muchos, aquí nadie sabe con exactitud cuántos son los procesos de reencarnación que vive una persona, puede que algunos necesiten muy pocos, otros posiblemente hayamos estado pasando ya por miles o millones de años en que hemos estado reencarnados en todo lo que está hecho en la materia física, de una u otra forma hemos tenido relación con todo tipo de energías en lo físico, eh, y parte con el mes de más energía para terminar en el mes, yo diría que uno de los meses más pacíficos, ¿eh? Porque la gente pisciana por lo general es pacífica, y como tiene el agua, mucha agua en sí, y el agua, bueno, el agua tiene muchos elementos especiales. Sin el agua no podemos vivir, sin el agua no podemos vivir. Todo el planeta pues, vive por el agua. Todo el planeta vive por el agua. El agua está en todos lados del planeta. Ustedes saben que el planeta tiene un mayor porcentaje de agua. El porcentaje que tiene es enorme de agua, mucho más que tierra, ¿eh? Mucho más que tierra. No recuerdo con exactitud cuánto es el porcentaje de agua que tiene el planeta, pero es mucho más que tierra. Entonces, y el agua no solamente está en los mares, el agua también está en la atmósfera. La cantidad de agua que hay en la atmósfera es impresionante. ¿Han visto ustedes esas máquinas que han inventado ahora? Gracias, 70 y 30. Muchas gracias por el dato, Yanara. 70% de agua y 30%. Creo que es más o menos la relación que tenemos en el cuerpo también, ¿ah? De agua. ¿Ah? Es la misma relación. Bueno, eh, entonces, ¿qué estaba diciendo? Se me fue la onda. Eh, Estaba hablando del agua que hay en la atmósfera también. vale, sí, el agua que hay en la atmósfera, gracias. El agua que hay en la atmósfera es muchísima. Pregunté si han visto esas máquinas que hay para sacar agua de la atmósfera. Y van al desierto, en cualquier lado, y ponen la máquina a funcionar ahí, después de unas cuantas horas hay un montón de agua. ¿De dónde la sacan? Pues ahí está, en el desierto, ¿eh? Acá en Chile, que se supone que el desierto de Atacama es el desierto más árido del mundo, donde llueve como 1 milímetro en unas partes, 1 milímetro al año, esa es toda el agua que cae, también hay agua en la atmósfera. Bueno, eso así como modo aparte. Sigamos ahora con el tema de las ofrendas, el tema de los corbanos. Entonces, vamos a tratar de encontrarle alguna explicación a lo que es esto, el tema de por qué las ofrendas y por qué tenían que ser, en este caso, animales, aunque hay varios tipos de ofrendas, les voy a mencionar aquí lo que hay en la Torá. Eh, Libro de Baikra, traducido al español como Levítico. Aquí es una traducción extraña que hace, bueno, todas las traducciones son extrañas, ¿eh? Del traductor al español, porque en realidad, bueno, cada quien traduce o explica y habla de lo que él entiende, de la capacidad de entendimiento que tiene. Y claro, si la persona no tiene el más allá entendimiento, más conocimiento que lo ayude a interpretar mejor, su interpretación va a ser así básica y no podemos culpar a nadie por eso, ¿eh? Y yo creo que a pesar de que la interpretación los que tradujeron la Biblia al español fue bastante desacertada en muchos aspectos, igual yo los admiro por haberse atrevido a hacerlo. Les admiro eso de haberse atrevido a traducir y claro, yo creo que la mayoría de ellos lo hicieron con muy buena intención, excepto algunos, que ya sabemos que han manipulado muchísimas cosas, pero los que lo hicieron con buena
buena intención, aplausos para ellos, ¿eh? Y no nos vamos a quedar con que tradujeron mal y no nos vamos a quedar con lo negativo, vamos a tratar de ver lo positivo aquí de estas personas que se animaron, se atrevieron a hacer esta traducción y ponerla para disposición de otras lenguas. Entonces traduce Baikra, lo traduce como Levítico. ¿Por qué? Porque el gran funcionamiento que tenemos aquí en este libro es de los levitas, o sea, la tribu de Leví. Toda la tribu de Leví trabajando aquí, desde el sacerdote, el sumo sacerdote que era Aarón, después venían todo el resto de los Cohen, de los otros Cohen, y los levitas, que eran los ayudantes, porque los descendientes de Aarón, todos por linaje, eran sacerdotes. Todo hijo de Aarón, varón, era un sacerdote, por linaje. Entonces, hasta los días de hoy, todos sacerdotes de los que hay, porque hay sacerdotes ahora actualmente del linaje de Aarón, ellos, por ser linaje, aunque no conozcan ni una letra de la Torá, pero por ser el linaje de Aarón, son sacerdotes, son Cohen, o Kohanim, si hablamos en plural. Bien, entonces, y traduce por lo que ve, es decir, esta cosa habla de los levitas, bueno, le ponemos Levítico. Menos mal que no había otra cosa más rara aquí, porque vaya a ser una que nombre hubieran puesto por aquí, ¿ya? Bueno, pero la traducción correcta desde el hebreo es Vaikra, ya dijimos, y llamó. Y llamó. Y aquí vamos a ver si podemos profundizar un poco más en este tema, ¿eh? Y llamó. Bueno, ¿y llamó para qué? Para acercarse. Ya he puesto un pequeño fundamento sobre esto que es acercarse al Eterno. Se acercaron todos los antiguos de esta forma, los que tenemos escritos aquí en la Torá, los que están escritos en otras tradiciones, de otros libros de la misma zona del planeta. También se han acercado, fíjense, con mucha aberración, porque en otros puntos cardinales del planeta, como por ejemplo aquí por América del Sur, tenemos los aztecas, tenemos los mayas, tenemos los incas, tenemos, a ver, hay varios otros más que se me van, pero todos tuvieron un tipo de acercamiento a dioses y con sacrificios. Claro, estos entraron en un tipo de sacrificio cruento, absolutamente relacionado con sacrificar personas, seres humanos. Y bueno, ahí en la historia se sabe que algunos de los pueblos que mencioné sacrificaron miles de seres humanos a los dioses que adoraban. De alguna forma, este sistema se fue tergiversando, tergiversando, y esto resulta muy extraño. ¿Cómo es posible? Y lo voy a decir todo muy claro, sin ánimo de ocultar absolutamente nada, porque no hay nada que ocultar, todo está escrito aquí en las escrituras. ¿Cómo puede ser que en cierto punto los dioses tengan que ser apaciguados? En este caso estoy refiriéndome a los dioses mencionados en la escritura, en la Biblia. Que el Dios de la Biblia, este que ordena acercarse a Él, necesita un tipo de apaciguamiento con olor grato, y que algo que sube le causa olor grato a Él. Sabemos que el infinito no tiene cuerpo físico. Sabemos que no tiene cuerpo físico. Sabemos que el infinito, el creador de todas las cosas, incluido, lo voy a decir muy claro, incluidos los dioses que tenemos, el sistema Elohim, que es el sistema natural de la naturaleza, sabemos que este sistema no tiene una figura física, pero sí ha creado todo lo físico. Porque ¿quién fue que comenzó la creación? La escritura, cuando nos habla en el libro de Bereshit, nos habla, y Elohim, todo, hay 10 dichos donde aparece la palabra Elohim, Elohim. Y ya sabemos que la palabra Elohim es un plural. Y sabemos ya con mucha claridad que la palabra Elohim y la palabra Atevá, que es naturaleza, tiene el mismo peso gemátrico. Entonces, por lo tanto, eh, la, digamos, a ver, la correspondencia que hay en estas dos palabras es absolutamente clara. Es decir, naturaleza y Elohim nos están diciendo lo mismo. Hemos dicho también que Elohim, la palabra Elohim, es la naturaleza que vive en un sistema de causa y efecto. Causa y efecto. Es decir, es un sistema que está hecho para que funcione de determinada manera, y cada vez que el ser humano
un ser con conciencia superior, con conciencia distinta a la conciencia de un animal. Fíjense las cosas que voy a ir diciendo acá. Un animal, muchos animales pueden vivir en el planeta aquí por miles, millones de años y no van a causarle daño. No van a causar daño, porque ellos se van, ellos en su sistema, en su ecosistema van a funcionar, algunos, así como hay animales que se reproducen muy rápidamente, hay depredadores que mantienen el equilibrio entre ellos. Es decir, hay un equilibrio natural. La naturaleza tiene un equilibrio y funciona, como dije, en base a causa y efecto. ¿Quién es el que pasa a llevar y desequilibra el sistema natural? ¿Quién es el que tiene esa capacidad? Somos nosotros los hombres. Entonces, somos nosotros los que entramos en el proceso aquí de leyes naturales, leyes que son eternas en sí, y que desequilibramos con qué? Con lo que conocemos como averá, es decir, como un head, un desvío, traducido casi en todas las Biblias como pecado, traducido un pecado, un desvío, algo que no debe hacerse, algo que va en contra. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Provocamos un desequilibrio en un nivel de lo natural. Y para que ese desequilibrio que se provoca en el nivel natural de naturaleza se repare, es que se requería algo físico, una acción del hombre, una acción del ser humano. Porque a los animales, como no cometen ninguna de estas acciones que van en contra del sentido natural, en contra de la naturaleza, en contra de las leyes naturales que hay, los animales no tienen que traer ningún tipo de sacrificio. Es decir, son tomados ellos como parte para reparar. ¿Se fijan lo que estamos diciendo aquí? Estamos diciendo que nosotros somos los únicos que tenemos la capacidad, y la pregunta es por qué los seres humanos somos los únicos que tenemos la capacidad de provocar un desequilibrio, a ver, es como si, a ver, eh, una palanca, ya, una palanca tiene que estar siempre arriba de algo, y voy yo pasando, voy y la bajo, voy y bajo la palanca. O por ejemplo, lo típico que hacen los niños, que alguna vez yo también lo hice cuando era niño con mis compañeros. Tocábamos el timbre de la casa y salíamos arrancando. Bueno, cosas de esas. ¿Qué pasaba si nos quedábamos ahí? Claro, salía la persona dueña de la casa, ¿qué quiere? Y no queríamos nada. Bueno, nos íbamos a llevar un reto, un regaño de la persona que por qué estábamos molestando así. Bueno, entonces, ¿por qué los seres humanos tenemos esta capacidad de causar daño al sistema natural? No es que un daño que no se pueda reparar, se puede reparar, por eso han sido dadas estas leyes de reparación. Pero la única razón de que hacemos esto nosotros es porque nosotros tenemos conciencia y tenemos una conciencia superior al resto de los seres vivientes. Y, pero sin embargo, recordemos otra cosa muy importante, que nosotros siempre hablamos de ticún personal, un ticún, o sea, una rectificación que tenemos que hacer nosotros de forma personal de nuestras propias vidas, nuestras propias negatividades que hemos hecho en nuestra vida, nuestros propios errores o desvíos. Y también hablamos de un ticún olam, ticún olam. Ahora nos tiene que llamar la atención de que la Torá nos menciona algunos elementos que son para traer lo que es la rectificación. Fíjense qué cosas eran pedidas como ofrendas para restaurar la comunicación, la conexión que había entre el sistema superior que es el sistema de la misericordia, y aquí voy a meter otro elemento, que no olviden todo lo que hemos dicho, voy a meter otro elemento porque hablé de Elohim, un sistema natural, ya eso lo tenemos claro un poco. Y ahora voy a hablar de Yud-Heh Vav-Heh, el nombre Yud-Heh Vav-Heh. El nombre Yud-Heh Vav-Heh, digamos, desde ese punto de vista, un ser superior, nos ha traído la fórmula cómo reparar los errores que cometemos en contra del sistema natural. Y fíjense qué es lo que ha hecho. ¿Qué es lo que ha hecho este ser? Se pide qué elementos. Por ejemplo, sal. O sea, aquí para la gente que dice que a Dios le gusta la carne, fíjense, le gusta esta saladita. ¿Ah? Saladita y tipo una barbacoa o un asado, como decimos acá en Chile, salada. Siempre tenía que haber sal. Los sacrificios todos eran salados.
¿eh? Todos serán salvados. Segundo, otro elemento más, aceite y vino, aceite y vino. Y además, ahora, aquí vamos a ir haciendo las conexiones. La sal representa, porque como dije, estamos haciendo tikkun olam, ayudando al proceso de tikkun olam, tikkun universal. Y en el mundo, en el universo, tenemos algunos reinos que hemos, o energías. El Ari le llamaba algo así como energías eh, en este tipo de elementos que voy a mencionar. La energía, en este caso la sal, representa a las energías de todo lo que tiene que ver con los minerales. Todos los minerales, sin distinción alguna. Allí pongamos lo que tiene que ver con piedras preciosas, de la naturaleza que sea, entre este nivel de conciencia que es muy bajo, este nivel de conciencia energético muy bajo de la existencia de la materia, no importa, no existen las rivalidades, no, es que yo soy un diamante, no, es que yo soy un zafiro, que yo aquí, o que yo soy apenas sal. No hay problema. No hay problema entre ellos en ese tipo de cosas, no se pelean de ninguna forma. Entonces, la sal ha de representar en el sistema de los sacrificios el reino mineral, el reino mineral. Luego subimos de reino y tenemos aceite y vino, que también era dentro de los elementos que eran pedidos para ofrenda. Y también ofrendas de algunos cereales, como de trigo, por ejemplo, de harina, o gasas de pan, eran hechas unas tortillitas, eran hechas también como ofrendas. Entonces, ¿qué tenemos ahí? El reino vegetal. El reino vegetal representado en esto, aceite, vino o gasas de cereales y cosas por el estilo. Y luego tenemos el reino animal. Y en el reino animal ocurre algo muy particular, muy especial aquí, que hay que ponerle mucha atención. En el reino animal ya están los animales. ¿Qué animales? Ya sabemos que son animales puros los que se podían ofrecer. ¿Ah? Estaban todo lo que tiene que ver con el ganado vacuno, los caprinos, los ovejunos, y palomas también eran aceptadas como, en algunos casos, unos gorriones, eran aceptadas como sacrificios. Entonces, hay algo muy importante aquí, que cuando el hombre llevaba un sacrificio, el sacerdote ponía las manos sobre la cabeza del animal y hacía una confesión, de los pecados que la persona ya había confesado previamente que había hecho. De ahí viene lo que en el catolicismo se toma en el confesionario, que la persona va al sacerdote y confiesa todo lo que ha hecho y después el sacerdote le dice, mira, harás tal cosa y todo eso. En este caso, esto es lo original. Lo que estoy mencionando aquí es lo original. El sacerdote tomaba el animal de la persona, que ya había puesto la persona también sus manos sobre el animal, y confesaba los pecados de la persona de modo de una especie de transferencia, literalmente una especie de transferencia, uno por el otro, una cosa así. Y otra cosa, que la confesión del Cohen era sumamente importante porque él tenía la conexión en su conciencia de hacer que la persona fuese rectificada, y no solamente rectificada, sino reconectada, porque como la persona había cometido un error y había infringido una ley universal, una ley del sistema, es decir, del sistema natural estaba como una pequeña avería, tenía, por así llamarlo, el sistema natural, y aquí se estaba reparando. Entonces el Cohen ponía su intención en reparar esa avería que la persona había causado al sistema natural, y lo reconectaba otra vez con el Shefa divino, ¿sí? con Keter, para que el fluido del Shefa de la abundancia se reconectara con la persona. Eso hacía el Cohen. Dos cosas ocurrían ahí. Confesaba los pecados de la persona, y luego esta cabaná que ponía, esta conciencia, esta concentración que ponía el Cohen, era justamente para que la persona se restaurara en su conexión con el Eterno. Entonces, de esta forma se rectificaba el nivel almático de la persona, el nivel de Neshama. El nivel de Neshama se reconectaba otra vez con el fluido divino.
Y esto tiene que ver con lo que ocurre con cualquier persona que sabe que está haciendo cosas negativas, que sabe que está haciendo cosas mal, y de repente se siente desconectado y se siente como lejano de lo divino. Se aleja dentro de sí, porque hemos hablado que el creador no habita en manos de una cosa física, no habita, digamos, en una cosa física, como un templo, no, eso no es así. Que las personas que van a un templo puedan sentirse mejor ahí, qué sé yo, y con los demás, y los cantos, y los rezos, y todas esas cosas, pueda ayudar eso a que la persona pueda sentirse más consciente, claro que puede ayudar, pero eso lo puede hacer en casa, lo puede hacer en la montaña, lo puede hacer en su habitación, en cualquier lado, ¿eh? En cualquier lado. No hay un requerimiento, no hay un intermediario que necesitemos nosotros indispensable para conectarnos o sentir esa conexión, esa conciencia de que estamos conectados con el Creador. No, no es necesario de ningún punto. Entonces, se rectificaba la conexión de Neshama de la persona con su sentido interno. Y la persona se sentía cercana otra vez. Es decir, se había alejado. ¿Qué había alejado a la persona? Lo que hizo. Rompió algo en el sistema natural. Cuando lo rompió, lo repuso. ¿Y cómo reponía? Pues con uno de estos sacrificios que era invitado a traer. En algunos casos, bueno, en todos los casos había sal, eh, podía ser de aceite o vino, un animal, y entre los animales ocurría que tenía que ver esto en algunos casos, con el poder que tenía una persona económico. Entonces, las personas que tenían mucho poder podían llevar un animal grande, otros llevaban un animal pequeño, otros podían llevar una paloma, y el que era muy pobre, podía llevar un poco de harina, que era muy poquito, unas cuantas onzas de harina que llevaban, y eso el Cohen lo quemaban en el altar de los sacrificios, y con eso ya se restauraba su problema. Entonces tenemos que entender que todo esto que estamos hablando aquí es un sistema metafísico, tecnología, es una tecnología metafísica. Es como, es como, por ejemplo, miren ahora, como hemos avanzado muchísimo, gracias al Eterno, que hemos avanzado muchísimo en el conocimiento de cómo funcionamos internamente, a nivel emocional, a nivel psíquico, en que cuando uno se encuentra, cuando uno hace una terapia, yo hablo de lo que yo vivo con las personas que vienen a mis terapias, eh, a veces lo que la persona necesita es una conversación, porque la persona cree que algo que ha vivido en su vida eh, le ha resultado en un alejamiento de sí mismo, y de verdad que le ha causado eso, la persona se aleja de sí mismo internamente. Cuando uno entiende estos principios que yo estoy mencionando aquí, hay formas distintas ahora de poder reconectar a la persona consigo misma. Porque si estas cosas que son mencionadas aquí, esta forma de acercamiento a esta tecnología, de acercamiento para reparar el sistema en que vivimos, el sistema natural, y reconectarnos con el sistema divino de Yuhei Baohei, eh, fuese necesario hasta ahora, estaría aquí, pero no está. Entonces no es necesario. Y si no está, entonces ¿qué hacemos? Estamos fritos, todos estamos absolutamente cargados de cosas. No, no lo estamos, porque recordemos una cosa, que el templo que había en Jerusalén, el último, fue eliminado en el año 70. En el año 70, es decir, ya podemos decir, van casi 2000 años en que no hay templo, en que no hay ningún tipo de sacrificio. Además que los sacrificios se habían detenido antes también, en realidad han pasado 2000 años. Entonces, y por otro lado, los sacrificios que se hacían no eran aceptos, porque los Cohen y los Cohanim que habían eran tremendamente corruptos en esa época. Entonces, el asunto de esta tecnología ya había dejado de ser así a mucho tiempo. ¿Y qué es lo que ocurre después? Que los rabinos dicen, desde el punto de vista del judaísmo, dicen la nueva liturgia o la nueva forma de acercamiento será litúrgica. Y entonces es cuando nacen los llamados sidurim, los rezos. Los rezos. Ahí nace todo el sistema de rezo. Tenemos la oración de la mañana Shaharit, tenemos la Minjá y Arbit. Minjá y Arbit. Y otros rezos más que se hacen por entre medio. Entonces, de ahí que usted toma un Sidur y ve una cantidad de rezos, pero impresionante. ¿Eh? Sidur, un libro que es un ladrillo. ¿Ah?
porque cada vez han ido añadiendo cosas. eh, bueno, al final, ¿qué es qué es lo que ha causado eso? Que ya estaba causando bastante de ese descosor para los tiempos de Yeshua, por ejemplo, cuando él les increpa, les dice a los fariseos, que eran los precursores de lo que hoy es el rabinato, eh, les dice que cargan el lomo de los hombres, de las personas, con un montón de preceptos, y ustedes les dicen no los tocan ni con un dedo. Que hay una cantidad de cosas que se le pide hacer a una persona impresionante. Se puede tener una persona todo el día rezando y cuando hace sus cosas. Bueno, ya sabemos que no es así, exagero un poco ahí, pero es algo que está dentro del proceso que ha ido desarrollándose. Si la liturgia vino después, si la liturgia está bajando cada vez más y cada vez más está quedándose abajo, todo lo religioso se está yendo abajo, abajo, ¿qué es lo que viene entonces? ¿Cuál es la conexión? Finalmente lo que el Eterno dijo, yo quiero morar en el corazón de ustedes, señores. Entiendan eso, entendamos eso. El Eterno mora dentro de nosotros. Somos templos, somos el verdadero templo del Creador. ¿Y dónde está la comunicación con Él? Pues aquí. En un segundo aprendemos si sentimos que nos hemos desviado un poco, pues volvámonos rápidamente a Él. Y Él está ya vuelto hacia nosotros. Ahora, eh, los elementos, como hablamos del Tikkun Olam, está relacionado con algo muy particular y aquí viene un poco el meollo de todo esto de que estoy hablando aquí, porque todo esto igual es difícil de poder comprender, porque no tenemos los conocimientos con exactitud, por mucho que literatura que tengan nuestros sabios y por muy grandes que sean en el conocimiento, de todos modos nos queda un vacío enorme en esto, pero ¿cómo es posible que se pida la vida de los animales, de este tipo de cosas? Bueno, hay algo más que eso aquí. Esto lo trae el Larizal. El Larizal dice que como estamos la rectificación de Tikkun Olam, y el Tikkun Olam está relacionado con la unificación del nombre de las cuatro letras, Havaya, Yu, Hei, Bab, Hei, Yu, Hei, Bab, Hei. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo, o cuando los sacerdotes estaban en este proceso de trabajo con toda esta tecnología, lo que estaban haciendo era unificar las cuatro letras del nombre divino. Y al unificar las cuatro letras del nombre divino, ¿qué es lo que tenemos allí? La restauración del Shefa para todo el universo. No solo para nosotros que estamos aquí, sino hablamos son cuatro letras, ¿sí? Son cuatro letras. Hablamos de la Yud, que equivale o de que tiene correspondencia con el universo de Axilut, la Hei, que tiene correspondencia con el universo de Briah, la Bab, que tiene correspondencia con el universo de Yexirah, y la última Hei, correspondencia con el universo de Asia. Entonces, cuando estos mundos se unifican, cuando estos mundos se unifican, ¿qué es lo que tenemos? El fluido del Shefa divino hacia nosotros. Entonces, por eso que los sabios cabalistas han dicho que en realidad todo el trabajo que estamos haciendo aquí nosotros es la unificación de este nombre en nosotros mismos. Si aprendemos a unificar el nombre Yuhei Babhei y lo bajamos como Adonai, como el Señor, hacia al reino, al mundo de la fisicalidad, el Shefa viene. Porque el Yuhei Babhei es como una especie de contenedor que trae, literalmente como una especie de canal, de tubería que trae el flujo divino hacia nosotros, desde los mundos superiores. Entonces, todo esto ha pasado por este proceso digamos, de este sistema o de esta tecnología de, de los sacrificios. Estamos restaurando entonces los cuatro reinos. El reino, el reino de la mineral, como dije, el reino vegetal, el reino animal y el reino humano. Y fíjense ustedes que esto de los animales, aquí voy a explicar algo
que es, que es algo muy importante también. Los sacrificios, cuando se habla de comida kasher, kasher significa apto, nada más que eso, ¿eh? Cuando se traduce, particularmente en la Biblia española, la Reina Valera, se traduce allí animales inmundos o puros. La palabra inmundo está muy mal traducida, porque no hay animales inmundos, no hay animales inmundos, no hay comida inmunda, hay comida que no es apta para cuando la persona quiere seguir el, el proceso de elevación espiritual de las chispas de su alma, y no solamente las chispas de su alma, sino las chispas de otras almas que pasan a través de la vida de uno. Bueno, ahí hay que explicar un poco más, ya veo si alcanzo a explicar un poquito sobre eso. Pero entonces, la comida kasher significa que es comida apta. Fíjense que hay un detalle muy interesante, pero que esto es muy interesante que voy a decir. Cuando, cuando el profeta Ezequiel tiene la visión de la carroza divina, la Merkabah, y que ve un ser que viene sobre ella, ya sabemos que es Metatrón, dice que venían unos seres junto con la carroza que se les llama Hayot en hebreo, que significa literalmente animales, pero animales divinos en un sentido. Y estos seres tenían cuatro tipos de caras, tenían cuatro lados y en cada uno tenían un tipo de aspecto distinto. Por un lado tenía aspecto de león, cara de león, otro tenía cara de buey, otro tenía cara de águila y un cuarto tenía cara, y un cuarto lado, me refiero a los cuartos, el mismo ser, que había más de uno, todos tenían la misma característica. Y la cuarta característica es que tenía cara de humano. La pregunta es si los animales impuros son inmundos, como se cree en algunos grupos. ¿Por qué están allí? ¿Por qué está el león? ¿Por qué está el águila? Porque ¿cuál es el animal puro que está y que se podía ofrecer el sacrificio? El buey, el cara de buey. Ese era el único animal que podía ser presentado, porque eh, dos de los otros, el águila y el león, no son puros, no son para sacrificios. Y el hombre tampoco, tampoco estamos hechos para sacrificios. Entonces, se fijan ustedes, ahí tenemos un elemento importantísimo para entender que cuando se habla de comida kasher, de comida apropiada, significa simplemente comida apta para qué? Para el proceso de la elevación espiritual que esperamos. Ahora, ¿de dónde viene esto? Y con esto voy a terminar. El Ari trae algunas cosas aquí muy interesantes. ¿Cuáles son? Él dice que, a ver, que nosotros, las chispas de las almas, desde de los tiempos prediluvianos, vienen reencarnándose. Estamos claros de eso. También sabemos que el libro de Ezequiel habla de que hay una cantidad de almas que han de venir y que esas almas se han de terminar. Eso está determinado digamos, con la ciencia divina, obviamente, la cantidad de almas que han de nacer y luego ya son puras reencarnaciones, no vienen más almas nuevas. Entonces, cuando esas almas van en los procesos ahora de reencarnaciones y algunas de ellas caen en estados de una bajeza muy grande, por ejemplo, a ver, voy a dar un ejemplo, puede ser un Hitler, ¿no? Un Hitler, un tipo que entró en tal locura, y ya sabemos todas las aberraciones que hizo este personaje, que esas personas se hacen merecedores de una reencarnación muy baja, muy baja. Aquí los pensamientos en cuanto a los sabios cabalistas están divididos. Algunos están de acuerdo en que algunas almas pueden reencarnar en animales, eh, incluso en cosas más bajas, como en un mineral, como en lo que sea. Pueden reencarnar allí y que van subiendo de proceso o subiendo de nivel. Y el nivel más elevado es cuando pasa por el cuerpo humano, es decir, cuando que es encarnado en un animal, de los animales que son comestibles, y la persona que lo come es una persona que es apta
porque tiene su conciencia clara que si come un animal de esos, hablo por ejemplo un carne de ternera, de vacuno, cualquiera de los animales que son puros, y hay una alma o chispas de un alma que está reencarnada en ese animal, al comerla una persona eleva esa alma al nivel de persona y libera esa alma. Entonces, el proceso tiene que ver también de los sacrificios en el templo y en el sistema antiguo, tenía que ver algo con eso también. La pregunta que tendríamos que hacernos aquí, pero si ahora no está ese sistema, es decir, que todas las almas que tenían que hacer eso ya pasaron ese proceso, ya bueno, ahí se nos cae un poco esa teoría. Pero algo de eso, de los procesos de reencarnación, hay y está relacionado también con esto de los sacrificios que fueron dados en el tiempo antiguo. El tema es que estamos en un tikkun olam y con esto cierro. Y el mayor propósito que estamos haciendo aquí es la unificación del nombre. Aprender a ser Yehudín con el nombre, porque entonces entramos en el conocimiento y en la tecnología, digamos así, de mantener el Shefa, el fluido divino de la bendición hacia nosotros continuamente y no se corte. No solo para nosotros, porque aquí está el punto. Aquí está el punto. No porque entendamos estas cosas, solamente entendemos que el fluido está para nosotros. No, no. Nosotros somos canal para que el fluido sea para otros. ¿Se entiende? Nunca podemos pensar solamente en nosotros, no, que aprendí los secretos de esto y estoy bien, no importa que el otro se muera. No, no funciona así. No funciona así. De hecho, por ejemplo, de los grandes de la Torá, tenemos a Abraham Avinu que intervino por Sodoma, Gomorra y las otras dos ciudades, Alma y Seboín. Tenemos a Moshe Rabenu que le dijo al Eterno, bórrame de tu libro, pero no destruyas al pueblo. Pero Noah, fíjense ustedes que Noah no intervino directamente ante el Creador, aunque su proceso de construcción de la barca duró 120 años, y en ese 120 años les decía que vendría un diluvio, qué sé yo, y seguramente llamó mucha gente a la cordura, pero no está escrito de que Noah haya intercedido directamente ante el Creador por la gente prediluviana. Entonces, hay un detalle muy importante en tener ese corazón amplio hacia los demás. Cuando aprendemos algo y nos liberamos en algo, si tenemos la conciencia correcta, entendemos que estamos liberando a muchos otros. Si no somos capaces de hacer esa liberación para otros, en realidad no estamos aprovechando la nuestra. ¿Cuándo aprovechamos la nuestra? Cuando somos capaces de incluir a todos los demás. Entonces estamos entendiendo cómo funciona y estamos pareciéndonos al Creador, estamos entrando en la unificación o digamos en la igualdad de formas con el Creador. Porque el Creador siempre da, siempre da. Entonces, si podemos bajar la unificación del nombre, que bueno, ahí hay cosas muy complicadas porque nos entraríamos en los parsufín, y eso es una materia muy compleja. Eh, pero unificar el nombre ya significa saber que el nombre, que las letras tienen significados muy particulares y que son para bajar el Shefa. Recuerden lo que he dicho otras veces. Elohim, y lo que dijimos ahora también, la palabra Elohim está relacionado con la naturaleza y es causa y efecto. Pero Yuhei Bauhei, Yuhei Bauhei está relacionado siempre con misericordia. Siempre con misericordia. Entonces, por eso es que el representante del infinito, que es Metatron en este sentido, el mensaje que trae siempre, él se aparece como qué, como Yuhei Bauhei. Pero es el representante del infinito y que nos trae, por así llamarlo, los datos de cómo manejarnos en el sistema este en que estamos aquí, en el sistema llamado Elohim. Bien, bendiciones a todos y linda semana. Nos vemos, si el Eterno nos permite, el próximo lunes. Shalom. Buenas noches.